Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos listos, como cada tarde, para explicarles la información, la actualidad, enmarcarla debidamente para que sea de fácil comprensión y opinarles sobre ella. Todo ello con dos principios fundamentales, básicos: la valentía y el rigor. Tienen que darse al mismo tiempo. Esto nos diferencia de cualquier telepedro, y mucho más de la que va a venir de aquí a final de año para apoyar el concurso electoral del señor Sánchez. Bueno, además de la valentía y el rigor, nosotros tenemos una ventaja, que es el ambiente general de libertades. Aquí la gente viene a explicar lo que honradamente quiere decir de los temas que yo propongo. No vienen a leer el argumentario del partido que les dice lo que tienen que decir por cuenta de quien lo está pensando. No, eso pues lo dejamos para los de las telepedros, que seguro que tienen mucho éxito con ese tipo de invitados y de protagonistas de las tertulias de análisis político. Empezamos hablando del Club de Amigos porque ya me acompaña aquí doña Paula Cruzado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Ay, muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión, Xavier, porque además vengo a contar algo muy importante, que es que el martes 28, en el Club de Amigos estaremos en Sevilla haciendo el qué, porque sabemos que estamos ahora en feria, sabemos que la gente, bueno, pues está un poco más enfocada a la feria, pero el martes 28 ya estaremos todos de vuelta y sobre todo con el compromiso firme que tenemos en España y en apoyar lo que siempre hemos apoyado. Así que desde el Club de Amigos comienza la reconquista de los valores y no lo hacemos, vamos, mejor acompañados no lo podemos estar, con Julia Ariza, José Javier Esparza, Manuel Gavira y Javier Cortés, que nos acompañarán, como digo, el próximo martes 28. Hablaremos pues de todo al final, de toda la actualidad, de, bueno, pues de la prioridad nacional, del sentido común, que al final es el sentido que nos une. ¿Por qué? Porque nos unen los valores, la defensa de España. Bueno, pues todo lo que al final compartimos, la defensa a la vida, pues hablaremos entre amigos, hablaremos de forma distendida, preguntaremos pues aquellas cosas que a lo mejor siempre se nos quedan en el tintero cuando vemos sobre todo a Gavira, a Manuel Gavira y a Javier Cortés dando esos meetings. Pues yo le preguntaría, pues yo le diría, pues ahora tienen la oportunidad el próximo martes, día 28 a las 8 de la tarde, para cualquier pregunta, para informarse, para reservar su plaza, porque son muy poquitas las plazas que tenemos, son muy limitadas, porque al final es un acto que queremos que sea exclusivo, que será el primero de muchos que hagamos en Sevilla, también te comento, Horcajo, pero es importante que llamen al teléfono del Club de Amigos, que llamen al 91-616-2464, eso es, porque las personas que asistan sin haber reservado previamente la plaza no podrán asistir, porque el aforo, si está completo, está completo. Luego, ¿qué más tenemos en el Club de Amigos que se está haciendo ahora mismo las actividades? Tenemos Locos por el Quijote, que la verdad es que todos los que asistimos cada miércoles a estas conferencias salimos más cuerdos que nunca, porque vemos que Miguel de Cervantes, ha hecho una auténtica maravilla con El Quijote, con esa primera novela moderna que estamos analizando junto a José María Benítez, cómo sacamos ese significado de la figura de Sancho, la figura de Don Quijote, todos los personajes, cómo tienen ese doble sentido, cómo Miguel de Cervantes quería expresar una cosa, pero dejaba en El Quijote otra. Dice José María que cada vez que lo hace, encuentra un significado diferente, o sea, sí, que al final siempre se va llevando. Hay que releerlo. La gente, la verdad es que está feliz haciendo ese ciclo. Nos están diciendo que, bueno, que no habían leído El Quijote de esta forma y que ahora le están cogiendo el gusto al Quijote y que seguramente lo tengan mucho más cerca que la estantería que tenemos en casa. Y luego recordarles a todos que tenemos ya el 10º del Día de la Madre, porque ¿qué haríamos nosotros? Bueno, nadie de aquí no estaríamos aquí si no fuera gracias a una madre, claro. Y le debemos todo y más a nuestras madres, que siempre dejan todo para dárnoslo a nosotros. Pues creo que es el momento de darle ese capricho a ella, ese capricho que siempre ha dejado para después, para dárnoslo a nosotros, pues pues damos ese empujón económico con ese 10º del Día de la Madre, que pueden adquirir tanto en nuestra sede de forma presencial como a través de nuestra página web. Y hay que recordar aquí que si ya habéis llegado a la conclusión de que compartimos ideas, probablemente lleguéis enseguida a la conclusión número 2, que es
nosotros tenemos la posibilidad de hacer que esas ideas lleguen al mayor conjunto posible de la sociedad española, mucho más que si uno lo hace en plan francotirador, que va muy despacio, eso es así. Así es que si habéis llegado a esas dos premisas, probablemente llegaréis a la conclusión de que hay que apoyarnos para que podamos hacer ese trabajo. Lo hacemos gustosísimos, ¿eh? Tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas. ¿Cómo nos podéis ayudar? En primer lugar, haciendo socios del Club de Amigos del Toro Televisión, caso que todavía no lo seáis, porque la familia es muy amplia, la familia va creciendo. La familia vamos creciendo, la verdad es que tenemos también el compromiso firme de lo que tú dices, sobre todo de combatir todas las telepedro que el día a día nos van dejando cada vez el cerebro más plano, para que no podamos pensar y solo pensemos como piensan ellos, pues nosotros no, nosotros queremos hacerles pensar, hacer que, bueno, pues que este medio de comunicación sea cada vez más fuerte, que la familia vaya creciendo, como dices tú, haciéndose socio del Club de Amigos del Toro Televisión en el caso de que usted todavía no lo sea, o si no se quiere comprometer a una cuota de forma recurrente, a una cuota que diga, pues mira, es que no me puedo comprometer o no quiero comprometerme. Cuota que hay que decir que la fija el propio incorporado al club. Correcto, cada uno en función de lo que estime, de su economía o de lo que estime oportuno, así fija la cuota, al igual que las donaciones. No hay una donación establecida, sino que cada uno en función de lo que estime oportuno o lo que su economía le permita, así lo hace. Decir que tanto la cuota como la donación son desgravables, porque a nosotros, al ser una fundación, el Club de Amigos, estar dentro de la fundación, se pueden desgravar esas cuotas. Los primeros 250 euros te desgravas hasta el 80%. Ahora mucha gente que está haciendo la declaración de la renta, que nos está pidiendo el certificado, dice, madre mía, ¿cómo se ha notado en nuestra declaración de la renta? Bueno, pues que os he ayudado. Nosotros desde aquí darles las gracias a todos los que, bueno, confían día a día en nosotros y se pueden permitir el podernos ayudar. Perfecto, Paula. Mil gracias por la visita y gracias por esa iniciativa en nombre de los sevillanos, que van a tener la oportunidad de partir con la gente relevante de esta casa, o una representación de esa gente relevante, y además pues con Manuel Gavira, que es un señor que tenemos aquí muchas veces, el candidato de Vox a la Junta de Andalucía, le tenemos aquí a menudo y es un tipo entrañable, comprometido, serio, formal y que se explica la mar de bien. Gracias, insisto. Gracias a vosotros siempre. Bueno, nuestro recorrido informativo tiene que pasar, y vamos a pasar pronto por ese asunto, tiene que pasar por Ormuz. ¿Cómo están las negociaciones? Trump nos había dicho que hoy se iban a reprender las negociaciones, que los iraníes se iban a sentar hoy con la representación americana. De eso nada se sabe a estas horas. Lo que sí se sabe es que Estados Unidos ha capturado un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz, y también se sabe que Trump ha ordenado al despliegue aeronaval de Estados Unidos en esa zona abrir fuego contra cualquier embarcación de Irán que trate de minar las aguas del estrecho de Ormuz, que es, como sabéis, estratégico y por donde salen pues ingentes cantidades de petróleo cuando se puede y de gas, y que por lo tanto pues es clave pues que la navegación sea segura y sea negociada entre las partes para que volvamos a recuperar los pulsos de la energía, que son fundamentales para que luego tengamos en los diferentes países una inflación menos galopante y pues unos precios energéticos que permitan recuperar la normalidad. Esperemos que esta llegue lo antes posible. De lo contrario, pues si esto se prolonga en el tiempo, producirá daños. Decía Trump hoy que a Irán le cuesta 500 millones de dólares día cómo mantiene el conflicto o el pulso con Estados Unidos y ese bloqueo que quiere mantener sobre el estrecho de Ormuz. 500 millones de dólares día, que se dice pronto. Bueno, y ya en territorio español hay que dejar constancia de algunas cosas. La regularización de los inmigrantes ilegales, que está produciendo unos flujos verdaderamente incomprensibles. Incomprensibles si uno no se para a pensar. Verán, la policía ha detectado la llegada de grandes cantidades de personas de origen pakistaní que provienen del Reino Unido, que estaban allí como ilegales y que han venido a España
para colarse y obtener la regularización de Sánchez como ciudadanos españoles. A los pakistaníes probablemente les dé igual y han descubierto el filón y vienen, pues sin que les llame nadie, a intentar aprovechar el agujero descomunal que ha producido el gobierno de Pedro Sánchez, que ya saben que pues va a tener unas perniciosas circunstancias para la sociedad española, porque va a tensionar, y de qué manera, los servicios sociales, especialmente los sanitarios. Bueno, y vamos con una aparentemente buena noticia que tiene que ver con el tráfico ferroviario, y es que por fin se ha recuperado el tráfico de la alta velocidad entre Madrid y Málaga. Se volverá a circular desde el 30 de abril, después de 4 meses de interrupción tras el accidente de Adamuz. Ahora bien, 2 cuestiones. La primera de todas, se recupera la alta velocidad pero con una sola vía, con lo cual, hombre, esto de que se recupera, pues digamos que se restablece en parte el servicio. Tarde, 4 meses tarde, pero bueno, se restablece, hay que celebrarlo, aunque no en la asiduidad que permitían los trenes de la alta velocidad en los tráficos normales Madrid-Málaga. Y luego otra cosa, ¿esto es casualidad o se ha previsto perfectamente que coincida con el inicio de la campaña electoral andaluza? Claro, qué bien, ya no nos podrán reprochar que el servicio esté interrumpido, aunque en parte lo esté, porque solo funciona una vía. Ahora, esta es la típica picardía que tiene que ver pues, con que alguien no quiere que esto del desastre ferroviario le marque demasiado la campaña electoral, principalmente a María Jesús Montero, la señora candidata del PSOE a las elecciones de Andalucía. Y de infraestructura a infraestructura, porque resulta que, como ya sabéis, si están los trenes mal, las carreteras están igual o peor, depende del caso. Pero pues va a haber un plan de carreteras, un plan que falta les hace a nuestras carreteras, que tengan un plan de recuperación de algo que de verdad está no mal, no, lo siguiente a mal. El Gobierno presenta el Plan de Carreteras 2026 con el fin de mejorar los firmes de la red de carreteras estatales. Presentamos un plan extraordinario para la mejora de los firmes de la red de carreteras del Estado. Tenemos cerca de 5.000 kilómetros de nuestra red que requieren una actuación en el corto plazo, en el inmediato plazo. 5.000 kilómetros de la red en un estado lamentable que deben ser subsanados a corto plazo. Sin embargo, esa cifra dista mucho de la ofrecida por la Asociación Española de Carretera. Su estudio es demoledor. 34.000 kilómetros de carreteras estatales presentan un deterioro muy grave. Una cifra que solo en los 3 últimos años se ha triplicado. Cada vez es más frecuente encontrar en los firmes baches, grietas y descarnaduras, convirtiendo la conducción en un verdadero peligro. La seguridad en la red viaria ha retrocedido 41 años. El estado actual de nuestras carreteras es similar a los niveles registrados en 1985. Por comunidades autónomas, las carreteras de Aragón se sitúan en un estado crítico, mientras que las de La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Galicia están en situación muy grave. Desde esta misma asociación aseguran que la inversión necesaria sería de 13.419 millones de euros. ¿Y cuánto va a destinar el Ministerio de Transportes en este nuevo plan de carreteras? El plan moviliza 1.629 millones de euros entre 2027 y 2031. Una cifra irrisoria con la que intentar poner un nuevo parche a un problema que cada vez es mayor. El estado de las carreteras de nuestro país es lamentable y parece que este gobierno no está dispuesto a actuar de manera seria hasta que no ocurra una desgracia a gran escala. Al tipo a Óscar Puente, le crecen los enanos, porque hoy le han dado una tunda importante en el Supremo, en el caso Mascarillas, porque han venido a decir que aquello que nos presentó como una auditoría independiente y solvente sobre la situación que heredaba cuando llegó al ministerio Óscar Puente, el periodo Ábalos, etcétera, etcétera, pues que había sido un camelo, que no merece el nombre ni siquiera de auditoría, que había estado sesgada y que además pues a los señores auditores no les permitieron hacer muchísimas cosas. Se limitaron
a preguntar dentro del Ministerio a las personas afectadas sobre algunas irregularidades, alguna de ellas tiene mucha gracia, luego lo veremos a fondo, pero que con una llamada Aldama consiguiera que doblase Puertos del Estado, que depende del mismo ministerio, del de Ábalos, doblase las mascarillas encargadas a soluciones de gestión de 4 millones a 8 millones, una llamada cortita, en minutos consiguieron doblar la compra de mascarillas. No se sabe si, como las de Baleares o Canarias, mascarillas inservibles, o si estas pues tenían, al menos no hay quejas por parte de Puertos del Estado. ¿Quién se va a quejar en Puertos del Estado? Si dependía de Ábalos la estructura de mando, ¿cómo se van a quejar? No sabemos dónde está, qué se ha hecho, si han servido o no han servido esas mascarillas. Lo que sí sabemos es que con dinero público se pagaron. No los 4, sino los 8 millones de mascarillas. Milagro, milagroso. Bueno, vamos a hablar de drogas. Sabéis que yo estoy muy empeñado en que consigamos entre todos hacer cambiar a los partidos políticos, que se tomen este tema muy en serio, porque de lo contrario va a producir heridas en la sociedad española muy profundas, muy serias, e incluso puede llegar a transformar la vida en algunos puntos de España. Puede ser que si no le ponemos coto, si no le ponemos remedio, en algunas partes de España esto de la droga acabe teniendo más fuerza, más poder, más influencia y desde luego más medios que las fuerzas del orden público y que los juzgados de nuestro país juntas. Y eso, ¿estamos a tiempo? Pues probablemente, pero hay que ponerse a trabajar. Y los partidos políticos deben incorporar en sus programas electorales propuestas concretas para atajar este asunto. Yo puedo hacer poco, más allá de compartir con vosotros esa inquietud y de presentaros diariamente o casi diariamente pruebas de que esto está descontrolado. Hoy empezamos a hablar de los 20 años de cárcel que le han caído al responsable de una embarcación que transportaba droga. Se da la circunstancia de que en ese momento en el que se intervenía, pues eso le costó la muerte a un agente en esa operación antidroga, que de estas cosas se suele hablar poco, ¿verdad? Pero esto tiene un coste, un esfuerzo y un coste en vidas humanas también, que hay que reseñar siempre. Le han caído 20 años de cárcel y que, bueno, no, 20 años no, 30 años de cárcel, perdón. 30 años de cárcel, como dice ahí, y me parece bien, me parece pues una reacción obvia de una sociedad que tiene que castigar este tipo de cosas. Y de ahí nos vamos a una pedanía de la región de Murcia, Patiño, está muy cerca de la ciudad de Murcia, donde han clausurado la Policía Nacional un supermercado de la droga. Estaba abierto las 24 horas, no sea que perdamos clientela, debían pensar. Vendían de todo tipo de drogas, ¿no? Y han producido 13 detenciones en esta operación, una más, una de tantas, una de las que yo refiero cada día. Pero bueno, es que tenemos que tener claro todos qué hace el mal, y el mal aquí es el narcotráfico. Hoy nos acompaña doña Laura Varella, que es asesora energética de Comunidad Solar, una compañía española que está desarrollando soluciones para ayudar a empresas y a hogares a reducir su factura eléctrica y a ganar independencia en un momento muy difícil del mercado energético. Además, después de la aprobación de la medida que reduce el IVA del 21 al 10, pues hay que ver cómo podemos organizar nuestro futuro energético dentro de las facilidades que nos ofrecen compañías como Comunidad Solar. Y ahí hay que dar una noticia, que se ha ampliado el radio del autoconsumo colectivo de 2 a 5 kilómetros. Doña Laura, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, empezamos con la noticia de actualidad, si le parece bien. ¿Qué supone esta bajada del IVA del 21 al 10% en la energía? Pues es una gran noticia, porque impacta directamente en el bolsillo de todos. En nuestro caso, el 10% del IVA aplica al autoconsumo remoto, lo que hace que el ahorro sea aún mayor desde el primer día. Al final hablamos de pagar menos por la energía sin cambiar de hábitos de consumo de energía.
Yo mismo en la introducción estaba hablando de la ampliación del radio de posible autoconsumo de 2 a 5 kilómetros de donde esté, me imagino, la instalación productora. ¿Por qué es tan importante este cambio? Pues esto es clave para las comunidades energéticas. Este cambio que aplica este modelo permite que muchas más personas puedan unirse, incluso si no están tan cerca de la instalación. En la práctica abre la puerta a que mucha más gente acceda a la energía solar compartida. Bueno, y entonces hasta los que vivan 5 kilómetros alrededor de la instalación que lo produce, se pueden, digamos que, enchufar a ese sistema de producción colectivo, ¿no? Correcto. Al final son 5 kilómetros en radio, que en realidad serían 10. Ya. ¿Esto cómo encaja dentro de estos cambios? ¿Cómo encajan en los distintos modelos que ofrecéis desde Comunidad Solar? Pues encajan perfectamente. El autoconsumo remoto se beneficia del IVA reducido y las comunidades energéticas del nuevo radio de 5 kilómetros. Esto nos permite ofrecer soluciones más accesibles y adaptadas a cada persona. ¿Qué le dirías tú, personalmente, cara a cara, a cualquiera que esté viendo esta entrevista y que quiera empezar a ahorrar en su factura de energía, pero ahorrar de verdad? Pues que ahora es un buen momento para dar ese paso, porque hasta de momento con el Real Decreto, las personas que compren el autoconsumo remoto comprarán con el 10% de IVA, lo que se van a ahorrar 11 puntos. Y antiguamente el radio era de 2 kilómetros, con el Real Decreto en las comunidades energéticas amplió a 5, pero como esto varía tanto, pues ahora es el momento de aprovechar la oportunidad. Y sobre todo, si tienen alguna duda, que os pregunten, ¿no? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo lo pueden hacer? Pues tan simple como llamarnos al teléfono 980 28 12 y nosotros encantados de ayudarlos. Un asesor les atenderá, o contactándonos a través de un correo www.comunidad.solar.es. Y entonces ahí un asesor vuestro va a atender las dudas y las preguntas que quiera hacer quien haya visto esta entrevista entre nosotros para beneficiarse de este tipo de soluciones. Correcto, nosotros estudiamos el caso de cada cliente es un caso diferente. Claro, hay que personalizarlo. Una instalación fotovoltaica, una comunidad energética si le pilla de proximidad, autoconsumo remoto, cualquier producto de los que tengamos y que más le encaje. Laura Varella, un placer tenerte en el programa, te lo agradezco mucho. Hasta pronto. Buena tarde, hasta luego. Bueno, quiero hablaros del Pozo Alimentación. ¿Por qué? Porque el Pozo Alimentación refuerza su apuesta por la innovación con talento joven y el consumidor en el centro, en el eje de las decisiones. Su laboratorio de inteligencia artificial, Lab 19, ha cerrado con éxito la 6ª edición del programa InnoFood, en el que 6 universitarios de diferentes disciplinas han trabajado durante 3 meses en el desarrollo de soluciones reales para la compañía. ¿El resultado? Pues el resultado ha sido más de 80 ideas analizadas con inteligencia artificial y 6 prototipos finalistas que responden a las necesidades del consumidor del futuro. Con esta iniciativa, el Grupo Fuertes y el Pozo Alimentación consolidan su compromiso con la tecnología y la innovación en el sector alimentario, anticipando tendencias y transformándolas en productos más saludables, de calidad y adaptados a las nuevas demandas del mercado. Bueno, faltan 3 minutos para las 8, pero no pasa nada. Aquí estamos dispuestos, tenemos mucha ropa que planchar en el terreno de lo que es noticia en el día de hoy. Así es que abrimos nuestra mesa de análisis político y lo primero será presentarles a nuestros invitados. Don Josué Cárdenas, muy buenas tardes. Pues aquí estamos y vamos a intentar explicar lo que pasa. Periodista, le ven en Periodista Digital y vamos a intentar y a conseguir explicar lo que pasa. Sí, lo vamos a conseguir, lo que pasa que es tan tremendo lo
la actualidad española nos marca que vamos a ver. Aquí Kafka no hubiera pasado de escritor costumbrista, hubiera sido una especie de mesonero romano. ¿Qué dice usted? Esto es normal aquí, el Coldo y el otro, y bueno, ahora entraremos en materia. Don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español, taurino orgulloso. Muy bien, estamos en temporada. ¿Cómo anda Morante? Pues parece que está mejor, ya está haciendo declaraciones y está ya... Bueno. Parece que está mejor, pero fue una acogida muy grave. Sí, desde luego. Tuvo suerte dentro de todo, ¿eh? Sí, Estaba sí. ahí en la maestranza un especialista de la materia, ¿verdad? Sí, bueno, allí lo operaron. Sí. Bueno, vamos con el tema, uno de los temas del día, ¿eh? Tampoco es que el resultado sea bueno, nada. Rajoy, en el más puro estilo Rajoy, un poco más mayor, se le ve pues más cano, en la operación Kitchen. Declaraba como testigo, como ya probablemente sepan. Lo ha negado todo, casi con monosílabos. Ha tenido el típico lapsus de Rajoy. Al principio le han preguntado, ¿conoce usted a alguno de los imputados en esta causa? Al ministro del Interior, al secretario de Estado. ¿Secretario de Estado? No. Ha dado a entender que no le conocía. Bueno, sí, luego lo ha entendido. Pero bueno, estas cosas de Rajoy, pues que pues con la edad tampoco mejoran, digamos. Dice Rajoy, no hubo operación política ninguna, cualquier investigación que se hizo sobre este tema la hizo la policía de forma absolutamente legal, y aquí pues lo único que ha reconocido hoy Rajoy es que es verdad que mandó el correo, famoso correo ya, de Luis C. Fuerte, pero en el terreno de los reconocimientos no deja de ser bastante pobre la jornada en materia declarativa en lo que corresponde al testigo Mariano Rajoy. Luego ha ido Cospedal. Cospedal ya ha dejado, digamos que algunos espacios de duda, porque la señora Cospedal, que mandaba todo dentro del Partido Popular, la cuestión con ella era, oiga, usted le hizo encargos al excomisario Villarejo, y ella dice que no, que lo que le hizo fueron preguntas, que se vio, eso sí, con Villarejo 8 o 9 veces, no ha precisado, ha dicho que se lo presentó su marido, el marido de Cospedal, lógicamente. Y ha contado una cosa que ahí podíamos entrar en discusión, porque si eran preguntas, ella se ha explayado, ha entrado, ha dado juego, porque ha contado pues, lo que desde su punto de vista merece contar al Tribunal Supremo. Y ha dicho que lo que le preocupaba en esos momentos y la inquietud por entablar con Villarejo y plantearle preguntas, dudas, o quizás encargos, no lo sé, es, uno, ¿tenemos un topo dentro del Partido Popular en Génova? Eso no es una pregunta, María Dolores, eso es una tesis doctoral, eso puede ser una investigación o un favor. Yo no digo que encargase una investigación a Villarejo, tampoco se lo recomendaría, pero en cualquier caso no es exactamente una pregunta. Y el segundo asunto, ella ha citado dos asuntos que era lo que le preocupaba. El segundo asunto es, oiga, ¿y nos están espiando? ¿Al Partido Popular le están espiando? Eso tampoco es exactamente una pregunta, más bien pues daría pie a un trabajo de investigación o de lo que se quiera que hacía Villarejo, que tampoco ha quedado nunca demasiado claro. Vamos con lo que ha dado de sí el caso Kitchen en el día de hoy. Rajoy lo niega todo. Llegó su turno en el juicio por el caso Kitchen. El expresidente del gobierno ha negado la existencia de una operación política para robar información sensible al extesorero del PP, Luis Bárcenas. No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad. Mariano Rajoy ha sido señalado directamente por Bárcenas como conocedor de la contabilidad B del PP. Pero todo eso es, según Rajoy, absolutamente falso. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B? Absolutamente falso.
¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas? Absolutamente falso. Esta ha sido su respuesta cuando le han preguntado sobre los apodos el asturiano o el Barbas que el comisario José Manuel Villarejo utilizaba para referirse a él. Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos. Rajoy dice que su relación con Luis Bárcenas era solo profesional. No tenía más que una relación puramente profesional, no era persona de mi confianza. Pero sí recuerda haber enviado el famoso mensaje Luis, sé fuerte. Bueno, ese me he acordado porque a lo largo de los últimos 15 años pues se publicaba casi todos los días, por lo cual supongo que sí. También ha declarado María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del Partido Popular, que admite haberse reunido con Villarejo, pero niega haberle hecho encargos. En 8 o 9 ocasiones, por lo visto, yo tuve comunicación con él. ¿En ninguna ocasión le hizo usted encargo de ningún tipo al señor Villarejo? No, yo le hice preguntas, pero no encargos, son cosas distintas. El exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha declarado en la Audiencia Nacional por videoconferencia, ha negado tener conocimiento del caso Kitchen. No tuve ninguna noticia de que hubiese esas operaciones con esa denominación o con otra. Hombre, don Mariano, con todo el cariño, pero que no era de su confianza, es gerente y luego tesorero de su partido. Pero vamos, ¿estamos locos o qué nos pasa? ¿Desde cuándo el presidente de un partido dice que su tesorero, su gerente, no son de su confianza? Vamos. Bueno, yo creo que ha precisado y dijo que pierde la confianza a raíz de que sale la noticia de que tiene 48 millones de euros en Suiza y que a partir de ahí él parece que rompió relaciones con este señor Bárcenas, ¿no? Con el tesorero del partido. Es verdad que hasta muchos años tesorero, que lo eligieron en el Congreso y todo este lío, ¿no? Hombre, lo de los 48 millones, la verdad es que es muy llamativo que se trasladen a Suiza a nombre del tesorero 48 millones de euros, ¿eh? Son cifras con mayúscula, ¿no? Lo que hay que hablar de este caso es que hace 13 años y que la justicia tardía es una justicia muy debilitada. O sea, que 13 años instruyéndose un asunto para juzgarse sobre si hay o no una decisión política o de la policía o del Ministerio del Interior para coger unas pruebas y dificultar un procedimiento, pues ese es el tema del asunto, lo que se está viendo. Este asunto ya lo vio el juez García Castellón, ¿eh? Y el juez García Castellón, tanto a María Dolores de Cospedal como a su marido, los quitó como investigados y ahora van de testigos, pero aunque hay un archivo provisional y como investigados vio que no había causa sobre ellos, ¿no? Aquello se recurrió por la Fiscalía y el Tribunal Superior también validó de que no deberían de ser investigados porque no había indicios para imputarle ningún delito, ¿no? Las declaraciones de hoy, bueno, pues yo creo que Cospedal ha dicho que ella estaba muy preocupada por lo que salía en prensa ha sacado a Rita Barberá, creo, ¿no? Por lo que salía de Rita Barberá y tal, y que a petición de Villarejo, a través de su marido, lo conoció. O sea, que parece que el que tenía interés también en conectar con ella era Villarejo, ¿no? Y que tuvo reuniones tanto en la sede del partido como luego en esas cafeterías, ¿no? De ahí sacar más deducciones, María Dolores Cospedal le puso a Bárcenas un pleito y le ganó también, ¿eh? Cuando hubo comentarios y tal. Este tema pues ya ha llovido mucho. Lo que sí es verdad, objetivamente, es que hay un dinero que yo no sé dónde estará, si lo tiene ahora mismo embargado el tribunal sentenciador a Bárcenas, si está no sé en qué sitio, pero ahí hay 48 millones de euros, nada más y nada menos, ¿eh? En una cuenta en Suiza. Que no es un país fácil de embargar. No es fácil de embargar, pero bueno, no suele ser. El dinero en algunos está. Y Bárcenas hoy está en la calle. Bueno, ante todo nos alegramos todos los españoles que exista un sistema de garantías que investigue este tipo de cosas. Es verdad, con mucha lentitud. Cuando se producen estos hechos, mi generación no habíamos empezado el instituto. Esto se lo digo al PSOE por si quieren sacar rédito político de toda esta situación. Algo interesante que ha dicho el señor Rajoy, más allá de negar lo evidente, es que evidentemente estos 15 años no se ha parado en la prensa de repetir el Luis sé fuerte, este tipo de WhatsApps. El José Luis, sabes que te quiero, de Sánchez a Ábalos, se ha repetido muchísimo menos y la gente en el imaginario colectivo lo tiene muchísimo menos presente porque no hay una prensa taladradora que haya estado dando vueltas a este caso.
que se investigue. Es verdad que Rajoy y Cospedal están como testigos, como espero que vaya Sánchez al caso Begoña, que vaya como testigo si al final la fase de instrucción finaliza y va a juicio todo esto. Y creo realmente que si el PSOE quiere enfangar la actualidad española con este caso, creo que también tienen motivos por los que callarse, porque evidentemente también se ha utilizado las cloacas, también se ha utilizado el Ministerio del Interior con otros intereses que no son el de arreglarle o hacerle más llevadera la vida a los españoles. Claro, pero hay que tener en cuenta dos cosas, desde un punto de vista estructural. Los casos se alargan demasiado. En general, el lunes declara Jordi Pujol en la Audiencia Nacional también, ¿no? Y también es un tema de hace 12 años. No sé si ya estabas en el instituto o no, pero por ahí le andará. Y eso pues no es ni medio normal. Ni medio normal en todos los casos. Esto tendría que ser motivo de reflexión de quien manda en la justicia española. Y luego hay otra cosa. Es que, ¿por qué tiene mucho más impacto ciudadano entre gente de una determinada edad? Lo admito. Lo de Luis Sefuerte, que lo de José Luis, ¿sabes que te quiero? Pues porque, hombre, ahora estamos sometidos a bombas de racimo. Es que ahora lo de la corrupción hay que estar muy atento, porque a la que te descuidas te han jamado la bolita. Y entonces, durante aquellos años tensos de Gürtel, etcétera, 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 era un caso, y solo un caso, y ahí recibía todo el impacto mediático de algunos pues con cierto interés de socavar el prestigio del PP y del conjunto de los periodistas, que nos quedábamos todos a cuadros. Como decías tú, Manuel, 48 millones del gerente de un partido en un paraíso fiscal. Dinero con mayúsculas. Sí, por eso te digo que las cosas... Ahora, llegue a la conclusión que llegue el tribunal, quedan muchos que tienen que declarar, No está claro si hubo o no una operación de la Policía B o no la hubo. Hay muchas preguntas que hacerse al secretario de Estado, al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y hay cosas que no pueden cambiar en las declaraciones de los grandes líderes, tal vez las de los que estaban a sus órdenes sí, ¿no? Pero es verdad que Sergio Ríos, que era el chofer de Luis Bárcenas, ahora es policía, y que se hizo policía con 40 años. Y cobraba. Sí. ¿Esto cómo es posible? De fondos especiales. ¿Eso cómo es posible? Porque los que han hecho oposiciones a policías saben que hay unas limitaciones, hay una academia que está en Ávila, no es una decisión así. Si alguien la tomó, pues tendrá que explicarla en el juzgado, ¿no? A ver, ¿por qué? Sí, lo que sí es objetivo y es para reflexionar es el daño que se ha hecho tanto por los casos de corrupción del PSOE que estamos viendo y hemos visto anteriormente con los Roldán, Filesa, Malesa, Tanesport, los ERES, como los del PP, que los ha habido. Pues eso han hecho un daño tremendo a la credibilidad del sistema democrático. Y son los temas que se quedan y es la gran desconfianza de la ciudadanía en este tipo de comportamiento de la clase política. No tiene explicación que un gerente de un partido acumule 48 millones de euros y se los lleve fuera del país sin que nadie se dé cuenta. Eso es que es un tema que no tiene un pase. Vamos, eso tiene que haber muchas complicidades para que eso, porque es que es mucho dinero, aunque deja huellas. Claro, el matiz que yo hago es que pareciera que el 15M y la moción de censura que llevó a cabo a Sánchez ponía un punto y aparte en la historia de la corrupción. Sánchez nos vendió con Ábalos a la cabeza presentando esa moción de censura que la corrupción se pasaba página y comenzábamos una etapa de regeneración, de transparencia, de buena conducta. Y claro, llegó Koldos, llegó el Peugeot, llegó Cerdán. O sea, el Peugeot que parece que ni siquiera era verdad. Efectivamente, que era un Mercedes. Desde el minuto cero. Desde el minuto cero. O sea, que salieron con ese discurso, pero ya empezaron a hablar en las mascarillas. Y en plena pandemia. Y el PP ya ha purgado, ya ese gobierno, el que hoy se está juzgando de alguna manera, Jorge Fernández Díaz, Cospedal, ya forman parte pues, de los cromos políticos de la antigüedad, y ahora los que se están juzgando es la realidad que estamos viviendo y que siguen instalados en el poder y parece que siguen queriendo estar instalados. Tú hablabas de transparencia y yo quiero ir por ahí. Quiero ir por ahí porque hay que valorar la jornada en el Supremo en el caso de las mascarillas. ¿Y ahí qué ha pasado? Pues hoy pasaba por ser una jornada anodina y no lo ha sido, porque han hablado dos auditoras de esa auditoría independiente de la que presumía Óscar Puente. Pues mira, le han dado con la mano abierta, ¡plas!, en todos los morros, porque resulta que las auditorías
dice una de las que lo hizo que ni siquiera se pueden llamar tal cosa, porque aquello, si acaso, es un informe interno que está muy sesgado, que no pudieron hablar con todas las personas que era pues absolutamente necesario hacerlo para decidir luego que en la auditoría no había culpas a dirimir y que desde luego les hicieron unas trampas de cine. Una de esas historias que ha salido hoy a la luz casi que lo cuenta todo. En 38 minutos, Puertos del Estado, que es una empresa muy seria, muy grave, muy grande, que depende del Ministerio de Transportes, pasó de comprar 4 millones de mascarillas a comprar 8 millones de mascarillas. Lo que no nos han aclarado es si las mascarillas eran igual de inútiles que las que compró el Gobierno de Baleares o igual de inútiles que las que compró el Gobierno de Canarias. Vamos a ver el recorrido que ha tenido hoy el juicio de las mascarillas. Nueva jornada del juicio Mascarillas. Esta vez se ha puesto el foco en la supuesta auditoría sobre los contratos de mascarillas que encargó Óscar Puente. Las autoras del informe recalcan que les resultó llamativa la participación de personal ajeno al Ministerio, con los que ni siquiera se reunieron, y el exceso de atribuciones a Koldo García. Bueno, yo creo que a lo largo de toda la auditoría se pone de manifiesto la intervención del señor Koldo García en diversos momentos, ¿no? Claro, llama la atención también que sea un asesor y llama también la atención, a mí por lo menos, el hecho de que había un jefe de gabinete en ese momento por encima de cualquiera de los asesores. Por su parte, el perito judicial ha cuestionado la auditoría. Habla de falta de transparencia y considera que fue sesgada, desmintiendo la tesis de Óscar Puente sobre la decisión de comprar 8 millones de mascarillas cuando la primera orden era de comprar 4 millones. Una de las auditoras desvela que se cambió de opinión tan solo minutos después de recibir un correo de Víctor de Aldama. Y contacta, en correos electrónicos que consta en la auditoría, cómo le remiten esta orden ministerial con los 4 millones de mascarillas a Víctor de Aldama. Desde ese correo apenas pasan 13 minutos para que el secretario general de Puertos se vuelva a dirigir a su gente diciendo, oye, que no, que ahora van a ser 8. También ha declarado la perito caligráfica sobre Koldo García y un documento manuscrito sobre los amaños de contratos públicos. La perito ha afirmado que la letra de los documentos de Víctor de Aldama pertenece al exasesor de Ábalos y que su similitud es innegable. Yo de lo que veo deduzco que el autor es el mismo. El informe puede ver cómo la similitud entre las letras es innegable. Esto ya se conocía, lo de la nota manuscrita de Koldo, ya cuando esta señora, la experta caligráfica, declaró en la fase de instrucción, ya dio ríos de tinta, pero ahora pues queda ya consolidado en lo que podríamos llamar la fase final del caso de las mascarillas. Sí, ya se dijo en la otra instancia, se dijo ya de este tema, que era que había una lista de constructoras donde tenía interés en contratar y que estaba hecha a mano. Parece que la letra era de Koldo, ¿no? Y respecto a lo de la auditoría, esta encargada por el ministro Puente, bueno, pues yo creo que se hizo una auditoría sin ningún rigor para tapar cosas de Ábalos en un momento que no se conocía, porque el ministro Puente en sede parlamentaria dijo que todo estaba impecable, que todo estaba bien, incluidos los contratos de Jessica y tal, que dijo que era todo regular, que se había hecho con los procedimientos habituales, y luego pues hemos enterado que no iba ni a trabajar, ¿no? Pero sí cobraba, ¿no? Entonces, claro, esto es un poco todo una broma, ¿no? Una broma de mal gusto, de una trama donde unos y otros se cubren para taparse las vergüenzas, ¿no? Pero vamos, esto es una cosa para descalificar al ministro. El ministro no sé cómo sigue todavía de ministro de Transporte, lo han reprobado, miente más que habla, un tono chulesco, el tema de Adamuz, el tema de lo mal que funcionan los trenes, desde que está él, porque le viene grande, no es capaz de gestionar esa empresa y no se puede gestionar con políticos. Se ha demostrado que donde han metido políticos como en Correo y tal, las empresas lo han destrozado porque no tienen criterio empresarial, no saben de empresa, saben de ser comisarios de la política y de lo que decida el político. Y pues le está pasando a la Administración y al Estado español por la incompetencia
Lo mismo que le pasaron a las cajas con los consejos, con la ley de cajas que hizo Mafo, que los llenó de políticos y de sindicatos y de no sé qué, no sé cuánto. Claro, y se tomaron decisiones que mira cómo acabamos. Mira cómo acabamos. Por cierto, con 42 cajas. Yo hoy, aprovechando que es el día del libro, le voy a hacer un consejo, recomendación al ministro Óscar Puente. Tiene que ir a la biblioteca de Oviedo y ponerse a leer los libros de trenes que leía la Miss Asturias cuando no iba a trabajar, porque le va a venir bien para cierto control sobre la materia ferroviaria. Josué. Es verdad, a lo mejor se plantearon ponerla de ministra por todo lo que leyó sobre trenes. Pues no solo no ha dimitido Óscar Puente, sino que hoy ha ido a Villaral, al pueblo donde se produjo pues, aquello de los comuneros, que hoy es el día de Castilla y León, que a toda la gente que nos ve desde allí pues les mandamos un saludo, que no eran comunistas, por cierto, que dijo Yolanda Díaz que eran comunistas, los comuneros. Pues ha ido allí y en lugar de dar respuesta a esta auditoría, a este reproche que se le ha hecho en el juicio del Supremo, se ha puesto a hablar del gobierno de Extremadura, de que vamos hacia la regresión, que vamos hacia la España en blanco y negro, que vamos hacia... Señor Puente, ¿pero por qué sigue dando usted lecciones? ¿Por qué reprocha a un gobierno que acaba de comenzar, que acaba de arrancar y en cambio no es capaz de asumir las responsabilidades que en un juzgado acaban de aparecer? Yo es que no entiendo por qué lleva esa chulería. La entiendo porque la lleva practicando desde que le conocemos políticamente, pero me parece que debería ser más humilde, a lo mejor, no sé, aprender de Carlos Cuerpo y llevar un estilo, un tono un poco más monjil, de alguna manera. Un poco más sosegado. Efectivamente, pero hoy ha lo dicho que estamos viendo una es tremendo. cosa absolutamente patética. Ha vuelto a recordar, desde mi condición de jurista, dice, si lo que se le reprocha a Mariano Rajoy se le reprochara un cuarto de ello a Pedro Sánchez, ya estaría sentado en el banquillo, lo cual es una cosa de jurista avezado. Los juristas tienen que saber cosas. El jurista no tenía que haber cogido pruebas del accidente de Ademuz de madrugada y llevarlos a una estación donde podía haber la custodia de las pruebas y una manipulación de las pruebas. Sin contar con el juzgado. Sin contar sin autorización judicial. Y eso lo hemos visto y no le pasa nada. Entonces, no que dimita por incompetente, es que lo tiene que cesar el presidente, si fuera un presidente de la altura que se merece este país. Tenía que haberlo cesado, porque es que ya, ¿qué más espera? ¿Qué más espera? No llegan te subes en un ave, no sabes a la hora que llega ni a la hora que sale, nunca hay seguridad, el tren de Málaga todavía no está en condiciones de... Una vía han inaugurado. Inaugurarán el día 30. Porque hay elecciones, se va a votar y habrán hecho un esfuerzo, una vía, ya veremos, ¿no? Pero mira desde cuándo está lo del derrumbamiento ese, es que es un tema de gestión. El país va mal gestionado, pero las empresas públicas están fatalmente gestionadas porque la han llenado de políticos, está todo lleno de políticos y de amigos. Y amigas. Amigos y amigas. En eso eran buenos, ¿eh? En colocar sobrinas, yo no he visto ETT más eficiente que profesionales. El gobierno de Pedro Sánchez. Profesionales. Nos vamos a ir a publicidad, serán apenas 2 minutos. Enseguida estamos de vuelta y continuamos. Bueno, hace tiempo que no hablamos de cosas que haya dicho Begoña Gómez o sus abogados o, en fin, todos los que están dándole apoyo. De la Fiscalía sí hemos hablado, de que la Fiscalía quiere que archiven el caso y eso lo contamos ayer, pero es que hoy Begoña Gómez presume de espíritu altruista y dice que ella, que no ganó dinero en todo esto, que esto lo hacía pues por una sensación altruista hacia la sociedad. Incluso se compara, que esto es una mezquindad tremenda, con lo que hace Inditex respecto de una especie de cátedra que tiene, útil, me imagino, y que no tiene nada que ver con, no me imagino a los de Inditex pidiéndole a Reale o a la Caixa que le pasen pasta para montar su chiringuito en la Complutense. Pero bueno, que sepan que de estas coplas, pues escucharemos algunas hasta que se resuelva definitivamente si se va a sentar frente a un jurado popular o no. ¿Cómo veis esa circunstancia, Josué? Bueno, se está dando una idea, yo creo en los mentideros de Madrid y entre los periodistas, que Ábalos
es flagrante y creo que todo el mundo lo sabe que va a entrar en prisión, pero lo de Begoña está un poco más cogido con pinzas, está más complicado, parece ser claramente que va a sentarse delante del jurado popular, que el jurado popular para otros delitos que no son los económicos, el 92% de las veces suele juzgar culpable, pero para delitos económicos es muy complicado ver qué saldrá de ahí, pero parece ser que la imagen de la mujer de un presidente entrando en la cárcel que no se va a producir. Eso es un poco el ambiente o lo que se respira sobre la situación Begoña Gómez. Que hablen ahora de altruismo me parece un chiste malo. O sea, los chavales que se apuntaban a la cátedra no lo hacían altruistamente. Sánchez, cuando aprueba las ayudas para Europa, no fueron altruistas y por lo tanto creo que me parece un chiste que se introduzca ese término. Y vamos a ver la situación de Begoña. Lo que está claro es que, la izquierda siempre ha llevado por bandera el jurado popular y lo introdujeron en la legislación española, incluso en la legislación internacional, y que ahora digan que no, que en Madrid hay mucho facha y entonces que le va a tocar seguro un votante del PP o Vox juzgar a la señora Begoña Gómez. Hombre, no me fastidien, la ley es la ley y de verdad dejen de quejarse tanto. La Fiscalía sabemos que tiene recurrido el auto de apertura de juicio oral del juez Peinado y hay que esperar a ver lo que dice la audiencia, ¿no? Eso está ahí recurrido, pero son 4 delitos, ¿eh? Y la audiencia no es la primera vez que le llega un recurso respecto al juez Peinado. Yo creo que el cambio de discurso de hoy de Begoña y lo que ha salido en la prensa que le ayuda es porque han pedido 3 informes periciales y uno de ellos, que me parece que le ha hecho un catedrático, no sé de qué universidad, pues habla de esto, habla de que una cátedra, de que siempre ha habido cátedras en las universidades de esta naturaleza, que si no tiene el título se le pone un codirector de la cátedra que le cubre la titularidad y de que esto es habitual y que no es nada extraño y tal y que cual, y quieren otro dictamen hecho por no sé quién, se lo va a encargar la defensa de Begoña, relativo a los servicios que habitualmente ha venido prestando la asistenta o secretaria o ayudante en la Moncloa, para decir que lo que ha habido es normalidad y tal, ¿no? Y quieren que esos dictámenes de esos peritos le va a ayudar a la defensa, ¿no? Son 4 delitos, oye, y no son pacíficos, ¿no? Porque ahí estaba su amigo Barrabé y sus cartas, que eso pues es objetivo, eso no lo ha negado, ¿no? Yo creo que ahí hay cosas que el tema del software y las empresas patrocinadoras y que me lo llevo para mi casa, pues eso también tendrá su tratamiento judicial. Bueno, pues hay presunción de inocencia y hay que defender que ella también puede ser inocente porque es un derecho constitucional, ¿no? La presunción de inocencia, pero yo creo que no va a salir pacífico el tema, ¿eh? La sentencia no sé cómo vendrá, pero son 4 delitos y además el auto, cuando habla de cada uno de los delitos que se le imputa, pone debajo los indicios. Y esto es por esto, A, B, C y D. Y lo va justificando. Y lo va justificando. Va esto de frente y es por derecho. tal. Y lo está justificando. O sea, que le da un soporte de justificación a cada uno de los delitos y los indicios que ha visto el juez instructor de que ahí puede haber un delito. ¿Y en qué se basa usted? Y lo dice claramente, ¿en qué se basa? ¿No? Sí, no va con... No va. Por cierto, hablabas tú de Air Europa y de esa amistad que había o que hay entre Begoña Gómez y el ex CEO de Global Air Europa, Javier Hidalgo. Hoy Javier Hidalgo tenía que comparecer en el Senado. Ha dicho que no iba a contestar nada, pero luego la cosa se ha ido calentando a medida que escuchaba las preguntas de los senadores y ha querido hacer algunas puntualizaciones. En mi anterior comparecencia ante el Senado ya manifesté todo lo relativo a este asunto y el pasado martes contesté en el Tribunal Supremo a todas las cuestiones que sobre este mismo tema se me plantearon, también por parte de la acusación popular, en la que están integrados sus abogados. En todo lo demás me acogeré a mi derecho a no declarar y no contestaré a sus preguntas. Bueno, al final ha contestado algunas cosas. Ha dicho, airado y despechado, que oye, que nosotros recibimos lo que nos dieron de ayudas, pero hemos devuelto 650 millones. Más de 160 millones son intereses. Así es que eso también forma parte de lo que los españoles deben conocer del caso Air Europa. Bien está la puntualización. Le han pillado una contradicción, porque él dijo en no sé qué tribunal, porque ha pasado ya por varios, dijo que él no conocía a Ábalos. Y luego ya en una declaración más reciente dijo que sí, que había tenido alguna reunión con Ábalos, pero no existe, iba por ahí
casi mendigando que le dieran las ayudas. No sé qué pretende ahora con este. Es verdad que hay que contar por qué pudo devolver un año antes las ayudas a Aereuropa, porque Aereuropa recibió una inyección económica tremenda de un nuevo socio internacional que entró y tomó el control de la compañía. Y entonces dijeron, bueno, pues ahora vamos a liquidar la deuda que tenemos pendiente. Podría no haber sido así, claro que sí. Hombre, lo que está claro es que él tenía en nómina Aldama. Eso lo reconoce. Y le pagaba para algo, ¿no? ¿Para qué? ¿Y qué Aldama, que era un experto en aviación civil? ¿O qué era Aldama? Era un conseguidor y lo tenía ahí a nómina para que le abriera el camino de los ministerios, que él mismo le ha reconocido, para hacer lobby en los ministerios en favor de la compañía. ¿Que ha devuelto el préstamo? Sí, pero bueno, también ha salido y han dicho, no sé si Coldo o quién, que él le pagó al ministro un veraneo en Marbella, en una casa que alquilaron, y le dijo, esto es un detalle por la celeridad que se ha resuelto el asunto del rescate o algo así, ¿eh? Y fue a Marbella él, incluso a ver a Ábalos, según yo he leído, y no sé si lo ha dicho Coldo o lo ha dicho alguien que... Creo que lo dijo Aldama. Aldama, pues alguien que estaba en el megollo y que además estaba en nómina de él, pues ha dicho lo de que le pagó el veraneo aquel de no sé cuántos días a Ábalos en una buena casa. Basta que alguien implicado en la corrupción de este gobierno niegue conocer a alguien para que al día siguiente, a los 10 días, aparezca una foto en un cumpleaños, en unas vacaciones, juntos dándose el brazo, dándose la mano, después de un meeting como pasó con Sánchez y Aldama, que todos lo vimos en la portada del diario El Mundo. Pueden negar lo innegable y puede venir este señor y callarse y en el Senado contestar lo que le ha dado la gana y bueno, pues sacar en claro que se contradice, ¿no? Pero básicamente queremos saber qué pasó en San Petersburgo, en esa reunión entre este señor y Begoña Gómez, no la parte, digamos, morbosa del asunto, sino qué se habló, qué estuvieron comentando y por qué Pedro Sánchez firmó en aquel verano, pues en ese Consejo de Ministros, una ayuda para esta compañía que no se produjo para otras compañías que también son españolas y que podían haberla recibido. Si es que esa es la gran pregunta. Bueno, vamos con el acuerdo PP-Vox en Aragón. Hemos conocido los detalles, no cambian la apreciación de lo que ya les contábamos ayer cuando se produjo el acuerdo, pero sí la contundencia de los argumentos, porque en el texto se puede leer todo perfectamente. Vamos con ello. Ya hay acuerdo en Aragón entre el Partido Popular y Vox, con el que Jorge Azcón será investido la semana que viene como presidente de la comunidad. El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para dar estabilidad, para poder formar un gobierno en Aragón que responda no solamente a lo que han querido los aragoneses en las urnas, sino que se vaya a preocupar fundamentalmente de resolver los problemas de los aragoneses. Con ese acuerdo, los de Abascal logran una vicepresidencia que va a recaer en Alejandro Nolasco. Tendrán también 3 consejerías: de Regulación, Bienestar Social y Familia, Medio Ambiente y Turismo, y Ganadería, Agricultura y Alimentación. Van a contar también con la designación de un senador autonómico. En el pacto se acuerda el refuerzo de los servicios públicos, como por ejemplo la rebaja en las listas de espera, gratuidad en la educación de 0 a 3 años y así como la primera matrícula universitaria. Se va a crear también un fondo de compensación económico para que los agricultores puedan hacer frente a las consecuencias de Mercosur y el Pacto Verde. No se van a poder poner placas fotovoltaicas en suelo agrario. Se va a poner fin a los empadronamientos fraudulentos, a las subvenciones a ONGs que promuevan la inmigración ilegal y a la entrada de menas. Además, se va a prohibir también el uso del burka y el niqab en espacios públicos. En cuanto al plano económico, PP y Vox han acordado bajar un punto del IRPF para las rentas bajas y una bajada generalizada en los precios públicos. Se va a aprobar también planes específicos para luchar contra la despoblación y se van a construir hasta 4.000 viviendas públicas para luchar contra este problema. En Aragón también habrá un plan para fomentar la natalidad y otro para garantizar el español. En este acuerdo, al igual que en el de Extremadura, se habla también de prioridad nacional en el acceso a la vivienda, en el alquiler social, ayudas y en las prestaciones. Muchas gracias, María Vallejo. Don Manuel Pino. Bueno, pues yo creo que hay que felicitarse de que la mayoría que se ha producido en las últimas elecciones, tanto en Extremadura como en Aragón,
han sido capaces de ponerse de acuerdo y hacer un programa de gobierno, de legislatura, con garantía de presupuestos y tal, porque vienen de una mala experiencia de anteriores gobiernos con Vox. Y yo creo que ese documento, bueno, tendrá problemas que habrá que afinar, habrá que aclarar, habrá que tal, pero yo creo que es un buen comienzo. Los resultados demoscópicos que se avecinan, parece que va a haber una mayoría entre el PP y Vox de suficientes diputados para formar gobierno en la próxima legislatura, si no cambian las cosas extraordinariamente. Y están obligados a hacer este tipo de trabajo. Y sabes que yo he defendido que tenían que ponerse de acuerdo y hacer un programa electoral y explicarlo de lo que van a hacer. Bueno, ya más o menos hay cosas de ahí ya que se aprovecharán, ¿no? De lo que van a hacer, mire usted, vamos a hacer estas cosas. En unas estarán de acuerdo y en otras no, pero las que estén de acuerdo tendrán que cumplirlas. Y si tienen que revisar algunos de los acuerdos porque no se pueda, porque choque con la legislación nacional o algo, pues tendrán que sentarse y arreglarlo. Pero tiene que haber un obligatorio entendimiento, porque aquí el gran trabajo es que el actual Partido Socialista que tanto daño ha hecho, que se ha aliado con Bildu, que se ha aliado con los secesionistas, que vende al país para gloria de un señor, esto tiene que acabar, porque vamos por muy mal camino y estamos haciendo un daño que va a resultar muy difícil de reparar. Bueno, ha triunfado la naturalidad, esto es natural, como muy bien decía don Manuel, en este caso las urnas han hablado, mayoría para PP y Vox, y los puntos en los que se ha llegado a un acuerdo me parecen razonables, vamos a ver hasta qué punto, hasta qué término se llevan a cabo, pero no hay, vamos, nada que podamos reprocharle a este acuerdo que vaya a ser o vaya a hacerle el juego a esa caricatura que la izquierda hace de PP y de Vox. O sea, no se le ha retirado ningún derecho a ninguna mujer, a ningún homosexual, a nadie, a ninguna minoría, sino simplemente, pues oye, priorizar el español. Se refiere sobre todo a la franja entre Cataluña y Aragón, donde en pueblos como Fraga, pues ya poco a poco el separatismo catalán está imponiendo el hecho de que se hable catalán cuando en la vida se ha hablado en esos sitios. Es verdad que se han hablado vocablos y dialectos que, bueno, pues se parecen, pero en ningún modo es catalán. Al fin y al cabo, prioridad nacional, que hoy en Televisión Española, por cierto, ponían un rótulo, prioridad nacional, o sea, pagado con nuestros impuestos, con Z, o sea, ridiculizando y cargándolo de tintes políticos, como ustedes ya se imaginan, y que no les tiemble el pulso a la hora de llegar a acuerdos, a la hora de ponerse de acuerdo. Espero que se produzca un acuerdo que dé más estabilidad que el anterior. Yo creo que es lo único que le falta a este acuerdo, es garantizarle a los votantes y a los aragoneses, oiga, esto no va a durar 9 meses, esto no va a durar 11 meses porque a Sánchez se le ocurra repartir unos cuantos menas, esto va a durar 4 años o va a durar 3 años y medio. Entonces ese es el único punto que yo creo que es lo que falta. Pero si lo consiguen, además Azcón y Nolasco se conocen bien, pues yo creo que será un acuerdo satisfactorio y que habrá un buen gobierno en Aragón. Por cierto, decía en la sesión de control Pedro Sánchez, lo que pasa es que en la oposición me parece que, no sé si leen el Quijote, pero desde luego la Constitución no la leen mucho. Decía, es que esto supone darle una patada a la Constitución. Y miraba a Feijóo y le decía, usted que tanto presume y tanto nos habla de lo que dice la Constitución sobre la presentación de presupuestos, pues esto que han negociado en Extremadura, esto es darle una patada a la Constitución. No, señor. No, señor, mire usted, la Constitución establece con toda naturalidad la diferencia entre los derechos y los deberes de los españoles y la de los extranjeros que viven con nosotros. Pero vamos, con una claridad de cirujano. No es lo mismo, es evidente que hay una diferencia de trato entre lo que la Constitución consagra para cualquiera de los españoles, iguales en derechos y libertades, y las libertades y los derechos que pues la Constitución prevé para los extranjeros. El artículo 14 es muy preciso. El 14 dice los españoles. Claro. Son iguales ante la ley, no pueden ser discriminados por razón de sexo, religión, tal, pero los españoles empieza el artículo 14 de la Constitución. Que habrá casos de contribuyentes que lleven mucho tiempo en España, legalizados y tal, y el arraigo, y se tendrán que tener en cuenta también, ¿no? No puedes decirle, mire usted como lleva aquí 14 años, ya no le damos esta prestación que solicita. Yo creo que eso habría que, el sentido común y la racionalidad tiene que prevalecer, ¿no? No se puede porque venga de un país cuando tiene una trayectoria de gente que se ha legalizado, que tiene su puesto de trabajo, que está contribuyendo. Pero, por ejemplo, sépanlo, los extranjeros, a pesar de que puede que lleven viviendo en Denia o en Gandía 40 años,
no votarán nunca en las generales. No han votado nunca en las generales. No, solamente los que tengan nacionalidad española. Claro, tienen que ser por nacionalidad. Por eso la ley de memoria tiene por ahí algunos coladeras para buscar más votantes con el tema de todos los de la memoria histórica en versión legal del PSOE, ¿no? Claro. O sea, memoria histórica. Bueno, ¿qué decía hoy Ignacio Garriga, que es el secretario general de Vox, a propósito de eso de la prioridad nacional? Nos hemos comprometido a poner a los españoles por delante. Prioridad nacional en el acceso de ayudas sociales y de la vivienda. A blindar a nuestro sector primario. De ahí que hayamos impulsado el compromiso de tener un fondo de compensación y, por supuesto, hacer todo lo que haga falta para proteger de la ofensiva de Mercosur o del Pacto Verde Europeo. Bueno, pues la prioridad nacional, esto que pone tan de los nervios a algunos. Luego hablaremos de... Viene comprado de Trump esto, de América lo primero. America First. Sí. Viene comprado. Bueno, pero aquí no es España lo primero, sino los españoles, ¿no? Sí, bueno, pero... Los españoles los primeros, que algunos ya... Yo le tengo que agradecer una cosa a Vox, que ponga sobre la mesa cosas que antes no se discutían en este país. Y eso es de agradecer. Y ahora que se definan los ciudadanos, ¿quieren que los españoles sean prioritarios o no vamos a pelear por eso? Bueno, pues ya, y ahí tiene veremos, que, ahí, en ese pacto que han firmado, es donde tiene que centrarse el debate parlamentario para trabajar para el interés general de toda la ciudadanía. No esta vergüenza que tenemos de Parlamento dormido solamente en sesiones de control de reproches, que eso es impresentable en una democracia del siglo XXI. Bueno, de todas maneras, toda esta teoría de la prioridad nacional, hay algunos que con buen criterio, en mi opinión, pues esto, a pesar de ser la candidata socialista en Andalucía, a María Jesús Montero, no le viene nada bien. No le viene nada bien. ¿Por qué? Pues porque teme que puedan producir, ante pues, la evidencia de que si no alcanza mayoría absoluta Juanma Moreno Bonilla, por esta duda de tener un gobierno inestable y tardar en negociar con Vox, etcétera, etcétera, a ella no le viene nada bien que Moncloa haya decidido centrar la campaña electoral andaluza precisamente en la prioridad nacional. Ella esto no le gusta porque le da ventaja o cree que le puede dar ventaja a Moreno Bonilla y eso, pues, por supuesto, hace que se haya rebotado y que tenga su propia estrategia distinta a la que le ha dictado la Moncloa. Montero no sigue las directrices de Moncloa en la campaña electoral de Andalucía. El gobierno ha visto un filón en los pactos autonómicos del PP y Vox para resucitar el discurso del miedo y dejar a su lado sus asuntos más polémicos como la corrupción dentro del PSOE. Pero su protagonista en esta cita, su candidata a presidir la Junta de Andalucía, no secunda esta estrategia. Ella huye de esa dinámica nacional y prefiere medir su campaña en clave autonómica, centrada en la gestión y el funcionamiento de los servicios públicos en Andalucía. Se nos va la vida en que el sistema sanitario funcione y se va la salud de los nuestros en que el sistema sanitario funcione. Juanma Moreno ha llegado a tildar los pactos entre el PP y Vox como lío o trance, algo que le ayuda a lograr su objetivo de gobernar en solitario. Recordemos que en 2022 Moreno pidió votos para no tener que poner a Macarena Olona como vicepresidenta y lo logró, en parte gracias a los votos que vinieron del PSOE. Ahora quiere hacer lo mismo, usar lo que ha pasado en Extremadura y Aragón para intentar no necesitar a Vox para gobernar. Por eso María Jesús Montero considera que esa campaña del miedo beneficiaría a Juanma Moreno. Ahora Montero y Sánchez tendrán que ponerse de acuerdo y ajustar lo que quiere cada uno y así no chocar en el próximo acto del domingo en Córdoba. Pedro Sánchez tendrá que multiplicarse en la campaña para conseguir el voto de aquellos electores que le eligieron a él en las generales, pero no a nivel autonómico. Pues a mí me parece que mide bien María Jesús Montero. Sí, hombre, algo se le tiene que ocurrir diferente a Pilar Alegría, diferente a Gallardo en Extremadura, al de Castilla y León, yendo un poco, dándole la espalda a Ferraz, no le fue mal, dentro de que va a gobernar Mañueco,
Pero yo, sinceramente, creo que como en el sexto sentido, políticamente hablando, María Jesús Montero está muerta y no lo sabe. O sea, haga lo que haga, aunque haga el pino, aunque se invente que va a regalar vivienda pública a todo el mundo en Andalucía, aunque, no sé, marque un gol en el Villamarín en el último minuto, es que no puede hacer nada. O sea, es que va a perder. Veremos si Moreno Bonilla saca la mayoría absoluta o necesita Vox, pero la derrota del PSOE creo que, vamos, todo el mundo la apuesta. Se paga uno a... Claro, pero fíjate que el PP tiene que hacer un esfuerzo. El relato ese de la ultraderecha, que castigan permanentemente, porque basta ya con Vox, la ultraderecha, no sé cuánto de eso, que el demonio, porque viene la ultraderecha. La ultraderecha, seguramente esa derecha, por muy radical que sea, es mejor que el pacto con Bildu. Absolutamente. Para acercar presos y ponerlos en la calle, asesinos de 900 personas. Y usted está pactado con Bildu y no saben aprovechar de machacar con eso. Eso es una vergüenza y una indignidad nacional. Y este tío está para su gloria sacando a presos a la calle, que ya le va a decir algo. También la audiencia le va a decir cosas de todos estos que están saliendo a la calle en connivencia con el PNV, que tiene las competencias. Eso es indecente y eso es más duro y es más criticable que pacten con vos. Y sin embargo, vos, que viene vos. Mire usted, vendrá vos con un programa para arreglar cosas, porque usted ha pactado con lo peor y usted ha vendido el país para su gloria. Y ha pactado con golpistas, ha pactado con secesionistas, ha puesto en peligro la unidad nacional, quiere hacer un pacto de soberanía fiscal para Cataluña que ha firmado su líder allí, el Partido Socialista, para gloria con Esquerra Republicana. O sea, usted está haciendo cosas para su gloria personal, tirando el país por la ventana porque le da igual. Y habla, el otro día habló hasta en sede parlamentaria del país, para que prospere el país catalán como un país distinto. España, país, Cataluña, país. Como si fuera otro país ya. O sea, que en la cabeza de esto del plurinacional, esta España republiqueta plurinacional que hablaba Felipe, pues ese lo tienen en la cabeza. Y le sirvió de poco, porque en esa misma sesión de control le dijo Miriam Nogueras, no sé qué hacemos aquí, convoque elecciones. Ya que espera usted más, claro, para no convocar elecciones. Usted ya además el CIS le da unos resultados brillantes. Sí, pues si fueran verdad, ya habría convocado. Esa es la prueba del 9 clarísima. Bueno, por cierto, hay un tema interesantísimo que es cómo trabajan los fontaneros. No Leire Díaz, no, los fontaneros de verdad. Hay cuatro de los testigos que están citados para el juicio contra el músico, el hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, se hacía llamar. Bueno, ¿por qué? Pues para que no le reconocieran, se hacía llamar otra cosa. David Sánchez, pues ya está. Pero bueno, no, se hacía llamar David Azagra. La cosa es que hay 4 de los testigos convocados para el juicio, que empezará dentro de un mes y medio, que han sido ascendidos, premiados, les han regalado lo que hiciera falta para tenerlos contentitos. ¿Quiénes? Pues los de la Diputación de Badajoz, la gran contratadora del músico hermano del presidente del Gobierno. Vamos a verlo. La Diputación de Badajoz vuelve a estar en el centro de la polémica a escasas semanas de que arranque el juicio del hermano de Sánchez. Según OK Diario, la Diputación ha premiado hasta 4 testigos y en uno de ellos el beneficio no recae directamente en él, sino en su entorno más cercano. Se trata de Margarita Suárez Villalba, hija de José Ramón Suárez Arias, uno de los testigos que deberá declarar en el juicio. Suárez Villalba, funcionaria de la Diputación, ha sido reubicada en un área clave de la Administración provincial, en el Departamento de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, desde donde se gestionan cuestiones relacionadas con el personal. Con este caso ya son 4 los testigos que han sido ascendidos, recolocados o beneficiados en la Diputación. Otro de los afortunados es José María Sánchez Sánchez, uno de los testigos propuestos por el entorno del propio David Azagra para declarar en el proceso judicial. Le han concedido un puesto fijo, el de jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas, una designación realizada por libre elección y justificada por su experiencia y perfil profesional. Antes que él, Víctor Peralta y Cristina Natalia Correa también han sido beneficiados por parte de la Administración provincial, pese a que ambos figuran como testigos clave en el juicio. Peralta es ahora director del Departamento de Informática y a Correa le han hecho letrada principal del gabinete jurídico. Lo llamativo, aparte de estos nombramientos, es que los comités que están nombrando a estos cargos dentro de la Diputación están todos vinculados al PSOE.
Precisamente el juicio gira en torno a la contratación del hermano de Sánchez en la institución, investigada, por cierto, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Se investiga si el puesto de David Azagra fue creado a dedo para él. Y ahora, mientras se acerca la fecha del juicio, estos nombramientos en la Administración aumentan la controversia política y judicial en torno al caso. Esto en el argot se conoce como pasar el cerrojo sobre los testigos. Sí, lo que pasa es que es muy difícil testificar en favor de alguien que ha dicho que no sabe dónde trabajaba, que no sabía con quién compartía trabajo, que no sabía exactamente o no supo explicar en qué consistía el trabajo. Es muy complicado, ya les pueden premiar, pero vamos, me parece poco los que le van a dar con tal de defender al hermano de Sánchez. La prueba testifical no es de las más fuertes, ¿no? Prueba testifical, los jueces además con estos antecedentes pues darán el valor que crean a esa prueba testifical, porque claro, esto que está saliendo antes de comparecer, pues bueno, pues el juzgador y la justicia no es idiota, verá que una persona que ha ascendido cuando lo proponen de testigo, que no sé en qué momento lo propone, o que le han hecho el favor a la hija, o que tal y que cual, bueno, pues tendrá que tenerlo en cuenta a la hora de la testifical que se practique, pero esa testifical no va a decidir el fondo del asunto, porque es una prueba más. O sea, aunque vayan 4, que fueran 8. Testificar, hay cosas que los testigos no... Y luego que la testifical es una prueba que no es la principal en todo el proceso, ¿no? Porque los testigos tienen sus dificultades también. Bueno, lo que pasa es que, bueno, pues este hombre ya le han hecho un descuento por ser vos quien sois, bastante importante, la agencia tributaria. Un tío que es contratado de la Diputación se considera ciudadano fiscal portugués, traslada su residencia fiscal a un pueblo a 20 kilómetros y aunque cobre de la Diputación de Badajoz, dice que él cotiza en la agencia tributaria Lusa, lo cual es muy llamativo. Y se lo han consentido, vamos, han hecho informes en la agencia tributaria que, bueno, que esto es normalísimo, que esto ellos no están para temas menores. Bueno, este no es un tema menor. Usted, si ejerce un control sobre cualquier contribuyente, este es uno de ellos. Hay que se va a centrar en la contratación, cómo se hace, y luego la prestación de servicios. Si no ha ido a trabajar y ya está cobrando, Javier. Claro. Pues si no sabe ni dónde tenía la silla, ni la mesa, ni nada, pues ¿y qué es eso de artes? Las artes, esos son artes, repitiendo lo que le preguntó el juez. ¿En qué consisten las artes escénicas? Pues eso consiste en las artes escénicas. Eso es lo que vino a decirle al juez, ¿no? En la instrucción. No sé, el tema no pinta bien, y ya veremos. Oye, ojalá si prueban que es inocente, pues que la suelvan, pero no pinta bien. No quiero hacer spoiler, porque yo creo que ya todo el mundo lo ha visto, pero hasta en Torrente Presidente se hace una broma con esto de las artes escénicas, porque es que si no fuera con nuestro dinero, si no fuera para beneficiar a un hermano de un presidente, la verdad que es bastante cómico y es una situación... Es de Arniche, absolutamente, y es que es evidente, más allá de lo que luego diga el juez, lo que es evidente es que ese señor estaba más perdido que Adán el día del padre. Y el candidato cómplice ha pagado la factura electoral. Claro. ¿Dónde está? Ya no está, ¿eh? Ya no está, pero bueno, en la Asamblea, yo también lo buscaba en la Asamblea, pero ya no lo vi. Pero fíjate, ha pagado un precio electoral porque la ciudadanía no es idiota, ¿no? Sí. Hacerlo por David, decía, votad por David, esto es por David, decía en campaña electoral, apoyándose, intentando tapar toda esta corrupción, pero ha sido imposible y yo le auguro a María Jesús Montero el mismo futuro político que a Gallardo. Ella tiene ahí un problema que es el tema este de la soberanía fiscal, que los andaluces no son idiotas, la han visto venir, y sobre todo que es una candidata que ya ha sido todo en Andalucía, es conocida, ¿no? Muy conocida. ¿Qué va a descubrir nuevo cuando ha sido hasta allí? Que todos los andaluces saben que deterioró la sanidad pública. Hombre, y ahora va de salvadora, y ha hecho bandera solamente de la sanidad de los servicios públicos, que nos lo van a quitar, que privatizan la sanidad, que nos quedamos aquí... asustando aquí a la ciudad. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes les agradezco también el seguimiento que hacen de este programa, pero hay premio para ustedes el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Mariano Rajoy declaraba hoy como testigo en el caso Kitchen y lo hacía utilizando básicamente monosílabos, principalmente no. También ha añadido una frase que ha repetido bastantes veces: no hubo nada. Negaba así cualquier conocimiento o haber dado orden de tratar de robar información a la familia y al propio Luis Bárcenas, extesorero del partido. Rajoy negaba también cualquier conocimiento de una presunta caja B y explícitamente negaba las acusaciones que hizo Bárcenas de haber destruido documentos en su presencia de lo que Bárcenas llamó la contabilidad extracontable del Partido Popular. Y también ha negado la mayor, María Dolores de Cospedal. Ella, la exsecretaria general de los Populares, ha negado que le hiciera encargos a Villarejo, aunque sí ha reconocido que se reunió unas 8 o 9 veces con él, siempre a petición del excomisario. María Dolores de Cospedal, que llegó a estar imputada en la instrucción de la Kitchen, asegura que nunca llegaron a hablar sobre pesquisas secretas de la Gürtel, sino que lo que intercambiaban eran comentarios sobre las filtraciones a la prensa. Rajoy lo niega todo. Llegó su turno en el juicio por el caso Kitchen. El expresidente del gobierno ha negado la existencia de una operación política para robar información sensible al extesorero del PP, Luis Bárcenas. No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad. Mariano Rajoy ha sido señalado directamente por Bárcenas como conocedor de la contabilidad B del PP. Pero todo eso es, según Rajoy, absolutamente falso. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B? Absolutamente falso. ¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas? Absolutamente falso. Esta ha sido su respuesta cuando le han preguntado sobre los apodos el asturiano o el Barbas que el comisario José Manuel Villarejo utilizaba para referirse a él. Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos. Rajoy dice que su relación con Luis Bárcenas era solo profesional. No tenía más que una relación puramente profesional, no era persona de mi confianza. Pero sí recuerda haber enviado el famoso mensaje Luis, sé fuerte. Bueno, ese me he acordado porque a lo largo de los últimos 15 años pues se publicaba casi todos los días, por lo cual supongo que sí. También ha declarado María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del Partido Popular, que admite haberse reunido con Villarejo, pero niega haberle hecho encargos. En 8 o 9 ocasiones, por lo visto, yo tuve comunicación con él. Yo le hice preguntas, pero no encargos. El exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha negado tener conocimiento del caso Kitchen. No tuve ninguna noticia de que hubiese esas operaciones con esa denominación o con otra. Y nueva jornada hoy del caso Mascarillas, en el que han declarado las autoras del informe de la auditoría interna que llevó a cabo el Ministerio de Transportes, ya en manos, ya con Óscar Puente al frente. Ellas han reconocido hoy que no encuentran ninguna explicación técnica a que se duplicase en pocos minutos el contrato, el importe de ese contrato con Soluciones de Gestión, después precisamente de un correo con Víctor de Aldama. Las defensas han tratado hoy también de desacreditar estas testificales. Nueva jornada del juicio Mascarillas. Esta vez se ha puesto el foco en la supuesta auditoría sobre los contratos de mascarillas que encargó Óscar Puente. Las autoras del informe recalcan que les resultó llamativa la participación de personal ajeno al Ministerio, con los que ni siquiera se reunieron, y el exceso de atribuciones a Koldo García. Bueno, yo creo que a lo largo de toda la auditoría se pone de manifiesto la intervención del señor Koldo García en diversos momentos, ¿no? Claro, llama la atención también que sea un asesor y llama también la atención, a mí por lo menos, el hecho de que había un jefe de gabinete en ese momento por encima de cualquiera de los asesores. Por su parte, el perito judicial ha cuestionado la auditoría. Habla de falta de transparencia y considera que fue sesgada, desmintiendo la tesis de Óscar Puente.
sobre la decisión de comprar 8 millones de mascarillas cuando la primera orden era de comprar 4 millones. Una de las auditoras desvela que se cambió de opinión tan solo minutos después de recibir un correo de Víctor de Aldama. Y contacta, en correos electrónicos que consta en la auditoría, cómo le remite esta orden ministerial con los 4 millones de mascarillas a Víctor de Aldama. Desde ese correo apenas pasan 13 minutos para que el secretario general de Puertos se vuelva a dirigir a su gente diciendo, oye, que no, que ahora van a ser 8. También ha declarado la perito caligráfica sobre Koldo García y un documento manuscrito sobre los amaños de contratos públicos. La perito ha afirmado que la letra de los documentos de Víctor de Aldama pertenece al exasesor de Ábalos y que su similitud es innegable. Yo de lo que veo deduzco que el autor es el mismo. El informe puede ver cómo la similitud entre las letras es innegable. El morbo judicial estaba hoy en la declaración en la Audiencia Nacional de Mariano Rajoy como testigo en el caso Kitchen. Del no hubo nada casi no le han podido sacar, algún no que otro y el no hubo nada de nuevo. Niega operaciones policiales ilegales contra Luis Bárcenas y contra su familia. Solamente ha reconocido el cariñoso mensaje que le destinó a Luis Bárcenas cuando entraba en prisión, Luis, sé fuerte. Otra cosa es lo de María Dolores de Cospedal, que ha admitido 8 o 9 reuniones con el comisario Villarejo. Dice que ella no le hizo encargos, pero que le hizo preguntas. La primera, reflexionemos si esto es una pregunta, quería saber sobre posibles filtraciones del caso Gürtel desde dentro de la oficina central del PP en Génova. Y la segunda supuesta pregunta era saber si el PP estaba siendo investigado y por quién. Tampoco parecen en verdad preguntas, más bien parecen favores o, si quieren ustedes, encargos. Y en el Tribunal Supremo sigue el caso de las mascarillas, que ha volado por los aires la supuesta imparcialidad de la auditoría de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes, la que hizo al poco de llegar. Su cacareada auditoría, en realidad, pues fueron unos informes muy poco transparentes, según dicen las propias auditoras que hicieron ese trabajo. Pero lo más interesante es que han confirmado que Puertos del Estado, que es una empresa que dependía del ministro Ábalos, pasó en muy pocos minutos de encargarle a la trama 4 millones de mascarillas a doblarlo. Y le encargaron 8 millones de mascarillas. No sabemos si eran más o menos útiles o igual de útiles que las encargadas por el Gobierno de Baleares. Del resto de los testigos también destaca una perito caligráfica a la que se le encargó el análisis de una nota sobre amaño de concursos públicos aportada por Aldama y cuyo autor, según esta señora, la perito caligráfica, es innegablemente Koldo García. Como ya declaró esta misma señora en la instrucción, pues ahora nos dice la experta en el juicio que la nota era de Koldo sin ninguna duda al respecto. Y en lo político, Partido Popular y Vox siguen encarrilando esos pactos en las autonomías. Ayer por la mañana era investida la popular María Guardiola en Extremadura y pocas horas después conocíamos que por fin había acuerdo también en Aragón entre ambas formaciones de la derecha. Hoy los medios hemos podido acceder a la letra pequeña de ese acuerdo que están viendo en sus pantallas, que incluye prácticamente una copia de lo acordado en Extremadura. Entre todas las medidas destaca ese polémico principio de prioridad nacional para acceder a las ayudas públicas. Ya saben que el debate está entre si ese principio está basado en el arraigo o si tiene algo que ver, se va a introducir algún criterio de nacionalidad. El candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, no ha querido dar más detalles, simplemente se ha limitado hoy a hablar de que todo estará conforme a la ley y a la Constitución. Lo que dice el Acuerdo de Aragón es que ese principio de prioridad nacional estará basado en la legalidad y, por lo tanto, el principio de prioridad nacional solamente es viable si cumple con el principio de legalidad. En Aragón, ningún acuerdo, ningún expediente, ningún punto en el orden del día del Consejo del Gobierno se aprobará sin tener un informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón. La periodista Ketty Garat está a punto de publicar un libro sobre los hombres más cercanos a Pedro Sánchez, del cual va
editando alguna parte interesante en su medio de comunicación, en The Objective. Hoy nos regalaba una imagen para la historia, en la que se ve al propio Sánchez con una urna y detrás de un biombo en una sesión que fue muy tumultuosa del Partido Socialista. Sánchez defendía su cargo de secretario general, pero a pesar de todo fracasó, a pesar de la urna y de los intentos de fraude con esa urna en el momento de las primarias y de la convocatoria de un congreso que acabó con Sánchez en la lona. La intensidad de la jornada y lo importante de esta votación, y no tengo que explicar el por qué, proponemos además desde la Comisión Ejecutiva que esa votación se lleve a cabo en secreto. Vamos a respaldar que se vote secreto, se empezará a votar en las urnas que están habilitadas al efecto y por lo tanto llamamos a los compañeros a la votación secreta, que es la decisión de la mesa. Y esto es muy grave. Según informa OK Diario, la Diputación de Badajoz estaría premiando con puestos directivos a testigos claves en el juicio del hermano de Pedro Sánchez, que va a comenzar el próximo mes de junio. Se trata de funcionarios afines al PSOE que han recibido en los últimos meses ascensos para sí mismos o para familiares. Ya son 4 los favorecidos. Los enchufes en la Diputación de Badajoz no se quedan solo en el hermano de Sánchez. La endogamia es una práctica común, como van a ver. La Diputación de Badajoz vuelve a estar en el centro de la polémica a escasas semanas de que arranque el juicio del hermano de Sánchez. Según OK Diario, la Diputación ha premiado hasta 4 testigos y en uno de ellos el beneficio no recae directamente en él, sino en su entorno más cercano. Se trata de Margarita Suárez Villalba, hija de José Ramón Suárez Arias, uno de los testigos que deberá declarar en el juicio. Suárez Villalba, funcionaria de la Diputación, ha sido reubicada en un área clave de la Administración provincial, en el Departamento de Empleados Públicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, desde donde se gestionan cuestiones relacionadas con el personal. Con este caso ya son 4 los testigos que han sido ascendidos, recolocados o beneficiados en la Diputación. Otro de los afortunados es José María Sánchez Sánchez, uno de los testigos propuestos por el entorno del propio David Azagra para declarar en el proceso judicial. Le han concedido un puesto fijo, el de jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas, una designación realizada por libre elección y justificada por su experiencia y perfil profesional. Antes que él, Víctor Peralta y Cristina Natalia Correa también han sido beneficiados por parte de la Administración provincial, pese a que ambos figuran como testigos clave en el juicio. Peralta es ahora director del Departamento de Informática y a Correa le han hecho letrada principal del gabinete jurídico. Lo llamativo, aparte de estos nombramientos, es que los comités que están nombrando a estos cargos dentro de la Diputación están todos vinculados al PSOE. Precisamente el juicio gira en torno a la contratación del hermano de Sánchez en la institución, investigada, por cierto, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Se investiga si el puesto de David Azagra fue creado a dedo para él. Y ahora, mientras se acerca la fecha del juicio, estos nombramientos en la Administración aumentan la controversia política y judicial en torno al caso. El que fuera CEO de la compañía Globalia Air Europa, Javier Hidalgo, hoy comparecía ante la Comisión de Investigación del Senado. Su voluntad era no declarar, pero ante las preguntas de los senadores ha tenido que precisar algunas cosas. Según él, Air Europa ha devuelto 650 millones y ha pagado a los españoles 150 millones de intereses por el préstamo recibido. Y eso dice para que los españoles lo sepan. Hidalgo, eso sí, ha sido pillado en una contradicción en sus diferentes declaraciones por los tribunales de justicia. En uno de ellos dijo no haber hablado nunca de las ayudas con Ábalos y en otra de sus declaraciones admite haberlo hecho. En mi anterior comparecencia ante el Senado ya manifesté todo lo relativo a este asunto. Y el pasado martes contesté en el Tribunal Supremo a todas las cuestiones
que sobre este mismo tema se me plantearon, también por parte de la acusación popular, en la que están integrados sus abogados. En todo lo demás, me acogeré a mi derecho a no declarar y no contestaré a sus preguntas. Begoña Gómez defiende ahora que su cátedra en la Complutense era altruista y llega a compararse con Inditex. En un escrito, su abogado Antonio Camacho niega la tesis de que dice el juez de que Gómez se aprovechó de su condición de esposa del presidente y asegura que la cátedra no favoreció su carrera profesional. Dice que su misión era de otra naturaleza, comparándola incluso con la cátedra Inditex de la Universidad de Coruña. Camacho asegura que Gómez renunció a actividades más lucrativas cuando llegó a la Moncloa a su esposo y que cuando empezó en la universidad pasó a cobrar lo equivalente al salario mínimo. Asegura además que no hubo ningún tipo de irregularidad en la cátedra que codirigió Begoña Gómez, ya que siguió un patrón similar a las demás, no solo a las de Madrid, sino a las de otras universidades españolas. Y en la página internacional, Donald Trump, el presidente norteamericano, afirmaba hoy que el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz hundirá cualquier embarcación iraní que trate de minar las aguas del estrecho. Donald Trump también ha señalado que en la actual situación Irán pierde unos 500 millones de dólares por día que se mantiene este enfrentamiento con los Estados Unidos. Y si piensan viajar este verano, no lo dejen para más adelante. Las aerolíneas ya están advirtiendo de una subida masiva de precios si el conflicto en Irán se prolonga y algunas ya están haciendo pequeños ajustes en su oferta. Tras el anuncio de Lufthansa de suspender 20.000 vuelos, aerolíneas como la española Volotea, el gigante neerlandés KLM o la suiza Edelweiss ya están aplicando recortes de menor escala e incluso Ryanair, que tiene el precio del combustible cerrado hasta 2027, baraja reducir hasta un 10% sus vuelos. Lo que se está notando ya es el impacto en el bolsillo de los pasajeros. La low cost Volotea ha empezado a aplicar recargos de hasta 15 euros en los asientos, incluso en billetes ya reservados. Y hoy ha fallecido en Burgos el tercer paciente de oncología afectado por un error médico, por una sobredosis en el tratamiento de quimioterapia. Llevaba 5 meses en la UCI. El defensor del paciente manifiesta que este caso es un escándalo y que se trata incluso de un homicidio imprudente. Quizás recuerden que el pasado mes de diciembre un error humano, tal como apuntaba el propio hospital, les llevó a administrar una dosis del tratamiento de quimioterapia 6 veces más alta a 5 personas con cáncer. Como resultado, 2 pacientes fallecieron y otros 3 sufrieron lesiones muy graves. Y como cada 23 de abril, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares acoge la entrega del Premio Cervantes que este año ha recaído en el escritor, académico y editor Gonzalo Celorio. En su discurso ha hecho referencias, como suele ser tradición, al Quijote y a Cervantes, a sus raíces españolas, tiene abuelo asturiano y a su amor por la palabra. Ha tomado partido también en el debate, por cierto, en torno a la relación de España y de México, destacando la influencia de la historia, la cultura y la lengua española en el país centroamericano. En ese sentido también ha hablado el rey de España, que ha querido destacar todo aquello que nos une con el país mexicano. Bueno, el día de San Jordi, la rosa y el libro. Así es, hoy es fiesta en Aragón, en Castilla y León, pero ya saben que la celebración más especial se vive en Cataluña. Hoy es día de rosas y de libros, con pequeños ajustes porque las obras en la Rambla de Barcelona han obligado a mover los tradicionales puestos. Aún así se ha vivido pues con toda la emoción de estas fechas. Hay más de 450 paradas en total, puestos que llegan a los 4 kilómetros de longitud y donde estarán firmando escritores de talla internacional. Es el caso de Joel Dicker, de Alice Kell y de la escritora surcoreana laureada con el Nobel Han Kang. Se espera llegar a un récord con la venta de 7 millones de rosas y 2 millones de ejemplares.
Y hoy es un día emocionalmente muy importante para nosotros porque tenemos que decirle adiós a doña Marina Álvarez, que ha sido un ejemplo de profesionalidad y de esforzado trabajo aquí en el informativo cada noche con ustedes. Ya son 4 años juntos, deseamos Horcajo. mucho éxito en tus ulteriores desempeños Aventuras periodísticos. Pues te lo agradezco mucho, te agradezco tu generosidad y toda la compañía y apoyo que me has hecho en estos años. Agradecerle también a todo el equipo que está detrás de las cámaras, a mis queridas Marina, Gloria, Emilia, también a Elena, Raquel, a Miguel, a Cristina, a todos los que están detrás de este maravilloso equipo, a ustedes también por vernos cada noche, por elegirnos y con la promesa de seguir viéndonos, porque lo importante no es tanto el sitio en el que estamos, sino que les sigamos contando la verdad con todo el cariño que nosotros hacemos. Mucha suerte, Marina. Muchas gracias. Gracias a ustedes.